El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. A ti corremos, Señor, esperando en tu gracia, esperando en tu bondad, en tu misericordia, Padre. Abre caminos en medio de la soledad, Padre. Dirige nuestros pasos, enséñanos a caminar contigo, Señor. A honrarte en todo lo que hacemos, Señor. A llevar nuestras cargas a ti, a comprender y a entender, Señor, que tú nos has dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te damos a ti la gloria, por eso te damos a ti la honra, por eso descansamos en ti, Padre. Nos apoyamos en tu bondad, Padre, en las promesas maravillosas que tienes, Señor, porque yo sé que nos conduce, Señor, por esos caminos de victoria, que muestras a través de mi hermano y de mi hermana, Señor, tu favor, que tus siervos, Señor, tus siervas reciben ese aliento de vida, esa paz maravillosa, Padre, que nuestras familias pueden crecer bajo el amparo tuyo, Señor, que la obra en nuestras manos, Señor, es bendita, Señor, y tú nos das remuneración, Señor, porque de ti viene la provisión, de ti viene la bendición, y en ti nos podemos apoyar, Señor, sabiendo que no hay otro Dios tan grande, tan precioso, tan maravilloso como tú, Padre. Levántate, oh Dios, en medio de cada familia. Nuestros hijos caminen bajo tu temor, Señor, libres de toda opresión, libres, Señor, de toda atadura, Padre. Libres, Padre mío, para servirte, para conocerte a ti, para caminar bajo tu gracia, bajo tu bondad y bajo tu misericordia preciosa, Señor. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey. Háblanos con tu palabra, que seamos edificados por ella, que aprendamos, Señor, a comprender y a entender todos los planes y proyectos, y ser tocados y ser transformados, Señor, por esa gracia maravillosa, entendiendo que tú estás con nosotros, como lo prometiste todos los días hasta el fin del mundo, Padre. Muchas gracias, Dios, por estos momentos, por este día, por esta hora. Gracias y paz también para ti, mi hermano, mi hermana. Gracias por las personas que nos están acompañando. Estamos orando por cada uno de ustedes para que esa bondad y esa misericordia de Dios no falten a tu favor, a tu familia, que puedas, con esa seguridad que viene de parte de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, acercarte, como dice el libro de Hebreos, al trono de gracia para hallar oportuno socorro en medio de todas las situaciones que vivimos. Quiero continuar. En días pasados estuvimos hablando de el llamado que Dios nos ha hecho, el camino hacia el proceso de transformación, que es el plan, es el proyecto de Dios, o es el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando hablamos de propósito, muchas veces pensamos en qué hacer, pero el principal propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros es que Él crezca dentro de nosotros, que aprendamos a conocerle realmente como el Dios Todopoderoso, el plan de salvación, lo que Él ha hecho a nuestro favor. Las demás cosas, como dice en el libro de Mateo, declarado por el mismo Señor Jesucristo, ahí en Mateo 6:33, donde dice: más busca primeramente el reino de Dios y tu justicia, y las demás cosas son simplemente añadidas en todo lo que Dios se ha propuesto hacer con nosotros. Y es interesante, y estuvimos leyendo, y quiero recordarles un poco del llamado en hombres y mujeres, donde Dios les condujo, les atrajo, les enseñó, experimentaron cosas maravillosas para luego entregarle a hacer una tarea bien interesante, y qué bueno que podemos leer en la Biblia lo que ellos alcanzaron. Fallaron, sí, muchas veces, pero Dios los restauró. Fueron desleales, sí, en algunas ocasiones, pero Dios les perdonó, porque nunca perdieron de vista, ni su confianza la perdieron en el propósito de Dios, ni mucho menos en las promesas. Y justamente en ese llamado a la transformación que Dios nos ha hecho, ese caminar que Él nos invita, siempre es a que nos esforcemos de nuestra parte. Estuvimos leyendo en días pasados, ustedes pueden encontrar esta enseñanza en
En las redes sociales también lo compartí a través de WhatsApp, de compartir de la palabra. Y hay algunas bendiciones, y le mencioné al menos 8 bendiciones que le habló, al menos en el caso de Josué, ahí en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 9, y hay otras promesas más adelante, al menos que quiero resaltar. Y te las voy a mencionar así rápidamente para que las tengas en cuenta, porque esas mismas promesas que Dios le da a Josué y otras más, aún con mayor gloria, Dios nos ha entregado a nosotros, pero al menos estas nos alientan y nos fortalecen para no desfallecer en medio de las pruebas y en medio de todas las batallas que el enemigo tiene contra cada uno de nosotros. Y voy a mencionarlas así simplemente, y ustedes lo pueden leer ahí. No voy a leer el texto de Josué, mejor del libro de Josué en el Antiguo Testamento, del capítulo 1 al versículo 9. Voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, en el versículo 3 él le da una promesa bien interesante donde le dice: yo he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y le dice, como estuve con Moisés, que fue como el tutor, el mentor, de quien él aprendió, a través de quien vio la gloria de Dios y tuvo experiencia maravillosa. Y tal vez en el corazón de Josué dijo: qué bueno que Dios caminara así conmigo como lo tuvo con Moisés. Y la promesa que le da, y la promesa que nos da en este tiempo a nosotros, es la misma, que Él está con nosotros. Y sobre todo que da todo lugar que pisar en la planta de vuestros pies. Y yo les aclaraba, y es bueno tener claro, porque muchas personas dicen: uy, qué bueno este texto, entonces me voy a quitar los zapatos y voy a caminar descalzo en el lugar que yo quiero. No es lo que nosotros queremos, es de acuerdo a la dirección de Dios. La segunda promesa es bien interesante, porque justamente ahí en el versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Eso es maravilloso, porque sabemos que hay mucha gente que se va a levantar contra nosotros, especialmente el infierno, con toda su artillería, con todas sus artimañas, pero no hay que temerle a eso. Témale más bien a Dios, que fue lo que dijo el Señor Jesucristo. No le teman al que puede quizás causar daño, pero que sí estamos protegidos, y sobre todo con promesas como esta, de que podemos hacer frente a cualquier situación que venga. Y sobre todo, qué promesa tan linda: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. La tercera bendición es la promesa de Dios, que inclusive la mencioné en el versículo 3 de Josué 1, que está en el versículo 5 también, donde le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y sobre todo, esa palabra maravillosa que está expresando: no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la confianza, o esa es la seguridad, o sobre ella tiene que estar basada nuestra fe, que Dios nos ha entregado una victoria, unas promesas preciosas, y que lo más importante en la vida de nosotros, mi hermano o mi hermana, es justamente tener esa confianza de que esta promesa de Dios, no dejarnos ni desampararnos en cualquier situación, es lo que nos da aliento para buscar una salida donde la necesitamos, para apoyarnos en nuestra fe. La cuarta promesa es la bendición de prosperar nuestro camino, y sobre todo la gracia, le llamo yo, en paráfrasis como lo está expresando también ahí en el versículo 8. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es una de las cosas que yo más le reclamo a Dios en todo lo que emprendo. Y les decía, y me gusta unirlo, como dice el salmista en el Salmo 1:3, dice que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y que todo lo que hace prosperará. Esa es una bendición, y cada vez que estoy emprendiendo a esto, y yo te invito, te desafío, mi hermano, mi hermana, a que lo apliques en tu vida. Señor, tú dices que todo lo que haga va a ser prosperado, todo me va a salir bien, Señor. Pero cuando lo hacemos de acuerdo a las instrucciones de Dios, me gusta recalcar mucho esto, porque hay gente que han empezado proyectos sin la dirección de Dios, han iniciado cosas y después han pedido la bendición de Dios, y a lo mejor no están dispuestos a soltar o a hacer los cambios que Dios le va a pedir que haga para ver la manifestación de Dios en su vida. Todo te saldrá bien.
Hoy declare esa palabra sobre todo lo que emprendan, al salir de la casa, al estar en sus negocios, en sus oficinas, en sus labores diarias, en los asuntos de la casa. Hoy todo me va a salir bien porque Dios está conmigo, porque tengo su bendición. Va a prosperar mi camino, no me voy a estancar, voy a ver la bendición de Dios. Son las promesas que Dios nos da. Pero también el versículo 5 la quinta promesa mejor. Es bien interesante y justamente está en el versículo 9. Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es una promesa maravillosa y yo les decía que una de las primeras canciones que escuché, recién empecé a caminar con el Señor sin conocerle aún, con muchas expectativas, con muchas preguntas que gracias a Dios me colocó un hombre de Dios que me enseñó y no perdía oportunidad para preguntarle y él me iba explicando, iba saciando las ansiedades que tenía mi alma, no solamente como persona sino como representante de Dios. Y yo bendigo esas personas. Y es interesante porque siempre ese cántico cuando iba por los campos, cuando iba por las ciudades y aún ahora cuando tengo que viajar, siempre voy entonando ese cántico, Jehová tu Dios estará conmigo donde quiera que vaya. Pero también habla de un reposo, está en el versículo 13. Donde está expresando, sobre todo en la tierra que les iba a entregar, en la bendición que Dios tiene para con nosotros. Voy a leer el versículo 13. Josué 1:13 dice, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, que os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios ha dado reposo y os ha dado la tierra. Es interesante porque si tú lees estas palabras, al menos lo estoy leyendo en la Reina Valera del 60, ellos todavía no habían tomado posesión de la tierra, pero Dios habla como si ya lo hubiera hecho. Y leo las últimas palabras. Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Cuando Dios le dio esa promesa, Moisés estaba en el desierto, estaba en dificultades, ni siquiera se habían acercado al Jordán donde era la división de la tierra prometida. Pero es lindo y es hermoso cuando completemos la palabra, cuando asimilamos la palabra, porque eso es fe. Hablar de las cosas que no son como si ya se fueran hechas. Lo expresa especialmente en el Nuevo Testamento. Proyectos que Dios puso en tu corazón, planes que Dios puso en tu corazón, promesas que Dios te da, dalo por hecho. Yo siempre digo que si Dios promete algo, ten la plena seguridad, mi hermano o mi hermana, que Él lo va a cumplir sobre ti. Pero sobre todo algo que necesitamos nosotros cada día es el reposo. Muchos están cargados, muchos están afanados, muchos están preocupados por la situación económica, al menos aquí en Colombia, por todas las cosas las noticias que escuchamos, que pudiéramos hablar de los países vecinos, estamos orando por ellos, pero sabemos que el reposo viene de parte de Dios. El reposo es en esa bendición que Dios nos entrega. Pero también hay una promesa bien interesante más adelante en el capítulo 3, versículo 7, donde especialmente a Josué y quiero hablarles también a las personas que Dios les ha encargado alguna misión especial, de ahí le dice sobre todo instrucciones bien precisas. Mire cómo dice en el capítulo 3 de Josué, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendas que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Una de las cosas que yo le pido más al Señor en el desarrollo del ministerio, que cuando oro por mis pastores, por mis pastoras, por aquellos a los cuales Dios le ha delegado, y también por las empresas, por los negocios, por todo lo que emprenden, inclusive en la familia, por nuestros hijos, es esa promesa de Dios de engrandecernos, no para tener un dominio, no para tener un gobierno, sino para que nosotros estemos seguros que lo que viene de Dios va a permanecer. Pero sobre todo también que nos ha dado autoridad para que el miedo no nos gobierne, para que el temor no nos gobierne, para que la incertidumbre, el estrés no nos gobierne, sino que así como se lo dijo, tal cual como está escrito en este versículo 3, en este versículo 7, Dios comienza a engrandecerte a medida que tú comienzas a caminar en sus promesas, en su gracia, en su amor y en su misericordia.
Definitivamente yo pudiera darte testimonio, mi hermano, mi hermana, de cosas que ha hecho en mi vida que jamás habían subido a mi corazón. Eso es lo que dice también tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y es interesante poder confiar en esas promesas de Dios. Dios tiene planes que jamás tú has pensado. Te va a llevar a sitios que jamás tú has esperado. Te ha de entregar cosas que tú necesitas, no solamente para sentirte orgulloso, sino lo que necesitas para alcanzar los propósitos que Él ha declarado y por el cual te creó, te formó, te hizo y te permitió ubicarte donde estás, llamarte donde estás. Y esta promesa del capítulo 3, versículo 7, tómelo, mi hermana, porque es una promesa que Dios está renovando cada día, así como se lo dijo a Josué. Vuelvo y lo leo. En Josué capítulo 3, versículo 7, entonces Jehová dijo a Josué, pudiera cambiarle esa palabra, ese nombre Josué, con respecto a la palabra, pudiera decir, mencionar a algunas de las personas que nos están escuchando y decir con toda seguridad las mismas palabras que están escritas ahí y que es una promesa maravillosa de parte de Dios. De este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todos el pueblo, o de todos los que están a tu alrededor, o de tu familia, o de tus compañeros de trabajo, de acuerdo al lugar y el plan que Dios tiene contigo. Para que entiendas, o para que entiendan mejor, que como estuve con Moisés, estaré contigo. Esto era muy importante para Josué. Es muy importante cuando alguien empieza un ministerio, que Dios comience a respaldar su palabra en todo lo que emprenda. Va muy conectado con las promesas que hemos leído anteriormente en este precioso libro que le está diciendo Josué, pero también nos lo está diciendo a nosotros. Y la última está justamente ahí mismo en el capítulo 3, versículo 7. Más adelante hay otras promesas, instrucciones de parte de Dios que nos ayudan ya en las batallas, en esa decisión, en esa determinación que tú y yo, mi hermano, tenemos que tomar de caminar con el Señor y decirle, Señor, aquí está mi corazón, mi vida, estoy dispuesto a caminar contigo. Y Dios comienza a manifestar su gloria y a ver esas maravillosas obras de parte de Dios, que es parte del respaldo que necesitamos en todo lo que emprendemos, en todo lo que hacemos, en el llamado, en los negocios y en la familia. Cuánto necesitamos esa presencia de Dios. Y es que ahí dice, en el versículo 15 de Josué capítulo 3, dice, cuando los pies de los sacerdotes se asentaron en el Jordán, yo viré las aguas. Era la promesa. Y justamente este versículo dice, cuando los que llevan el arca, es el arca del pacto, entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, porque el Jordán se suele desbordar todos los días del tiempo, esas aguas se detuvieron. Es interesante porque hay instrucciones que Dios te va a dar, y de por sí te ha dado. El problema que nosotros tenemos y que he encontrado en muchas personas que han intentado caminar con Dios es que no tienen en cuenta las instrucciones de Dios y las alteramos con nuestras impresiones o las alteramos con nuestras experiencias o con el consejo de personas que no tienen ni siquiera conocimiento de Dios. Ellos tenían había un Jordán que estaba desbordado. Pero qué interesante que cuando ellos entraron en el Jordán, tan pronto los pies de los sacerdotes, porque fue la promesa que Dios les había dado, pisaron el fondo, ahí las orillas del Jordán, dice que se detuvieron las aguas y pasaron en seco. Era un milagro. Tal vez muchos, la falta de fe, si estuviéramos con ellos o estuviéramos dirigiendo ese pueblo, esperaríamos antes de cualquier cosa que se detuvieran las aguas para empezar a avanzar. Hay momentos en que Dios nos desafía que le creamos a Él y emprendamos las cosas, pero soy muy reiterativo con eso, soy muy claro y soy muy insistente con eso. Haga las cosas conforme Dios te ha dicho que las haga, no como los demás las hacen. Hace mucho tiempo Dios le dio instrucciones a una persona para que colocara un negocio aquí cerca del lugar donde estamos. Le dijo todo cómo tenía que hacer, todas las instrucciones se las dio en una visión. Contó testimonio en medio de la iglesia de lo que Dios le había hablado.
Y ella dijo, esta persona dijo, voy a empezar el negocio de acuerdo a lo que Dios me ha dicho. Pasaron los días, pero en medio de la congregación había gente entendida. Y como ella no hizo las cosas conforme las instrucciones, en el testimonio que dio, ella fue muy, muy detallada en la forma como Dios le había hablado. Pero otra persona escuchó, y como esta persona no quiso actuar de acuerdo a la dirección que le estaba dando, justamente ella fue y hizo. Y le pidió permiso, que si le permitía emprender lo que Dios le había hablado, pues dice que también tenía la bendición de Dios. Y qué interesante, porque a los pocos meses esta persona, que aunque no había recibido la palabra, pero le creyó a Dios, fue prosperada, fue bendecida. Mientras que la persona que recibió las instrucciones de Dios nunca se atrevió a creerle a Dios. Pienso, mi hermano, mi hermana, y te invito a que lo pienses también, cuántas instrucciones te ha dado Dios y te has quedado simplemente examinando las instrucciones y como razonando si es viable o no es viable. Y a veces nos detenemos en eso, y pienso que muchas veces, y me incluyo dentro de ello cuando estuve aprendiendo a depender de Dios, muchas veces me quedé simplemente esperando que a lo mejor un ángel viniera y me pegara un empujón o qué sé yo, habiendo Dios hablado, habiendo Dios dicho lo que tenemos que hacer. De ahí la necesidad de aprender a escuchar perfectamente a Dios, y sobre todo someter el corazón a veces rebelde que tenemos, de incredulidad que a veces hay en nosotros, para ver esa gracia, esa bondad y esa misericordia de Dios. Todas estas promesas que yo les he hablado, y mañana voy a decirle con los compromisos, las demandas que Dios hace para cada uno de nosotros, pero quise iniciar hoy o compartir hoy contigo estas promesas. Tú las encuentras en la Biblia, puedes nuevamente escuchar, y gracias a Dios que esto queda grabado y tú puedes escuchar estas citas que le he dado de la presencia de nuestra vida, de la promesa de su compañía, de hacer prosperar nuestro camino, de engrandecer nuestro nombre, etcétera. Cada una de estas 8 cosas que le he mencionado, y otras pudiera mencionar, que le dijo a Josué, también son indosables, también son para ti. Pero lo que yo más le pido, y te invito a que lo hagas, dígale: Señor, necesito las instrucciones. Sí, está bien, se las dio a Moisés, se las dio a Josué, se las dio a David, se las dio a muchos hombres y mujeres que le creyeron a Dios. ¿Cuáles son las instrucciones que hoy tienes para mí, Señor? Esto es lo que hay en mi corazón, Señor. Confírmalo si es tuyo, si no es tuyo. Y ten la plena seguridad, mi hermano, mi hermana, que Dios te va a dirigir, pues tenemos un Dios poderoso que nos ha dicho que para el que cree todo es posible. Y por eso termino leyendo el versículo en el cual estuvimos en el momento de oración de Isaías 15, versículo 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo siempre en el Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vale la pena esforzarnos, vale la pena creerle a Dios. Que te oramos y le decimos: Padre, yo te doy gracias por estos momentos que nos regala, pues es tu bondad, tu misericordia la que nos habla, Señor. Es por amor que lo hace, para ver tu gloria en la vida de mi hermano, en mi hermana y en todas aquellas personas que te creen y comienzan a moverse, Señor, por tu voz, por tus instrucciones, por la dirección del Espíritu Santo, por la dirección de tu palabra, Señor. Pon esa convicción, Señor, de tu presencia en cada uno de ellos, Padre. Si están en problemas, en dificultades, Señor, que esta palabra traiga aliento, traiga vida, que no están luchando solos, Señor, sino que tu presencia, tu amor y tu gracia les sustenta, les levanta, les dirige, Señor. Gracias por estas promesas maravillosas. Gracias porque vamos a verlas cumplidas en muchos de aquellos que creen y se atreven Señor, a seguir adelante, caminando tomados de tu mano, Señor, creyendo en esta palabra, sabiendo que somos pertenencia tuya, que tú nos estás transformando, que tú nos estás llevando a niveles, Señor, de experiencia espiritual, de conocimiento tuyo, de revelación tuya, no solamente en un conocimiento espiritual, Señor, sino en una práctica que tanto necesitamos. Bendigo a tu pueblo, a cada pastor, cada pastora, cada familia, Dios. Nuestros hijos sean guardados, sean protegidos en ti, sean guiados, sustentados en este día. Que se abran esos cielos, Señor, y desciendan lluvias de bendición sobre sus vidas.
Muchas gracias por este tiempo. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracia y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo y Dios se sustentará. Le habló su pastor Irlande Los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.